Persona de confianza de Mario Ischi, pero vamos a tener algún tipo de problema político. Muchísimas gracias. Le pedimos disculpas a Graciela Ocaña, que está en línea esperándonos desde hace algunos minutos. Graciela, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Perdón la demora. Hace casi 10 años, a partir de una investigación periodística, vos, te hiciste de más documentación y te presentaste en lo que hoy será un veredicto final en la causa de Fútbol para Todos. Queremos que recuerdes eso y cuál fue la discusión que se estableció sobre los fondos de la administración pública manejados por la AFA en ese entonces. Bueno, todos recordamos a Grondona y a Cristina Fernández de Kirchner hablando del secuestro de los goles, ¿no? Ah, sí, claro. Que fue una rescisión del contrato de televisación que tenía la AFA con empresas privadas, haciéndose cargo el Estado de ese contrato, que en principio, cuando fue el anuncio, anunciaron de que no le iba a costar un peso al Estado, pero terminó llevándose miles y miles de millones de pesos que debían ir a la AFA y a su vez mejorar la situación de los clubes argentinos. Absolutamente. Porque todo fue sobre el tema de que había empresas privadas que no pagaban lo que correspondía por la televisación del fútbol. Esto derivó en un esquema de corrupción estructurado con base en la AFA. Parece que estamos hablando de la AFA ahora, que es más o menos lo mismo, porque cambiaron los personajes, pero el modelo siguió, donde la plata que debía ir a los clubes se triangulaba a través de financieras, en aquel momento, entre otras, exactamente, donde se le quitaba el 30, el 40, el 50% del valor que los clubes tenían que recibir, una financiera que elegía a la AFA, que elegía a Julio Grondona, y en donde esos miles de millones de pesos terminaron en manos de los vivos de siempre, no en las manos de mejoras reales en los clubes de nuestro país. Clubes que hoy siguen quebrados, la mayor parte de ellos, como en aquel momento. Y en aquel momento esas financieras pertenecían a varios dirigentes del fútbol, que habían hecho todo el negocio con los que, digamos, recibían el dinero de los cheques girados por Grondona, ¿no? Que usaba esos cheques, ¿no? Como ahora se dice de Tapia, ¿viste? Chiqui Tapia, o se le dice de otro modo, pero los cheques eran el mecanismo, ¿no? Látigo, zanahoria, látigo, billetera, ¿no? Exactamente, para los arreglos de los partidos, bueno, un poco más de lo mismo de lo que estamos viendo actualmente, y en ese marco también hubo contrataciones del Estado, porque obviamente hacer la televisación, llevar adelante la televisación... Con Iveco, por ejemplo. Claro. Exactamente, con Iveco, con empresas que... contrataron contrataciones directas, sin licitación pública, y incluso está aprobado en el expediente que se anunció el programa sin que hubiera un decreto, es decir, llevaron adelante todo esto sin que hubiera un solo papel de actuación administrativa. Yo destaco el trabajo de María Servini, no sé si coincidís, de la jueza, de Alfredo Mángano, como cabeza de un equipo en donde trabajaron muchos jóvenes, fiscales y investigadores que tuvieron que recolectar el listado de financieras por donde pasaban esos cheques, uno por uno, cómo era el desvío de dinero para llegar a este veredicto que no sabemos en qué termina. ¿Tenés alguna intuición, Graciela, a minutos de la lectura? No, no tengo ninguna, porque es cierto que la causa se trató de lavar, porque es una causa muy grave, y terminó como una discusión de si los fondos que cuando entraban a la AFA, los fondos públicos parece que desaparecen. Digamos, como que la AFA es como extraterritorial, un poco lo que se está discutiendo ahora. Eso, y vos peleaste por eso, yo me acuerdo. Y los jefes de gabinete lavándose las manos, diciendo nosotros no teníamos nada que ver, firmamos el convenio y ya se acabó. Y eso no es así, porque todos sabemos que el Estado, incluso la Auditoría General de la Nación, que fue muy clara en su informe a pedido de la doctora Servini, en ese momento señaló las graves irregularidades, y los fondos no dejan de ser públicos porque ingresen a una actuación privada. Es decir, no hay corrupción porque cuando yo pagué
pagué a la empresa sobornos, bueno, pagué sobreprecios, entró el dinero a la esfera privada. No es así, todos lo sabemos. Yo espero que el tribunal esté a la altura y que sean condenados los pocos, te diría, porque hay muchos que ya zafaron. A Val Medina, por ejemplo. Por ejemplo. Pero Capitanich y Aníbal están. Sí, ahora, pero Gabriel Mariotto, que era el coordinador de fútbol para todos, el fiscal le pidió la absolución. Bueno, y te digo más. Una cosa de locos esto. Una cosa, y te digo más, había 2 etapas en la investigación. Esta es de la primera etapa. La segunda, la de las financieras, donde había dirigentes, tuve que hablar con un par en su momento que, bueno, obviamente en off, pero admitían ser responsables de esas cooperativas incluso. Exactamente. Se usaban esos fondos o se desviaban. Ese capítulo me parece que no se cerró del todo. Te lo pregunto de paso. No, no se cerró, pero también, digamos, quedó fuera de esta causa principal. Por eso. Y hay que recordar que esas cooperativas, esas financieras, eran las mismas que también lavaban el dinero de la corrupción acá. Un poco, no sé si recuerdan, sus finanzas parece que es lo mismo. Sí. Cambian los nombres en la Argentina, cambian las sociedades, sigue el sistema. Por eso es muy importante el fallo de hoy, porque podría implicar una condena real a un presidente de la AFA, porque Segura sucedió a Grondona. Grondona estaría como principal acusado, igual que en el FIFA Gate, pero como falleció se extinguió la acción penal para él. Pero hay que terminar con esta idea de clubes pobres y los dirigentes ricos. En algún momento también se debería investigar qué pasaba con las publicidades estáticas. Se manejaron muchos millones de pesos. Esa es una etapa que yo no sé si llegó a la investigación jurídica, pero que también... La causa que tenía el juez Daniel Rafecas y Gerardo Policita. Porque sí, la estática en los estadios siguió funcionando como tal, ¿no? Siguió funcionando y no pasó nada en esa causa. Bueno, parece ser que la AFA no puede ser investigada en Comodoro Pi, salvo en el caso de la doctora Zanini, que muy valientemente, con todo su equipo y el fiscal, llevaron adelante esta causa que llegó finalmente a juicio oral y que hoy escucharemos el veredicto. Gracias, Graciela. No, gracias por todo lo que has hecho. Juan Parrondo, ¿qué está pasando en el sorteo? Así es, viajamos a Washington, Hugo, porque ya se están presentando los que van a estar en los 4 bolilleros. Quienes aparecen son Claudia Sheinbaum, presidente de México, Mark Carney, primer ministro de Canadá, y también el mencionado Donald Trump, que es una de las figuras principales de este sorteo. Resta conocer quién va a estar presente en el 4 bolillero, pero... Insisto, Hugo, ya es inminente el comienzo del sorteo. En el 4 bolillero, Gianni Infantino, ¿no? me dicen. Infantino,